Tipicidad. Si no hay acción, no hay tipicidad porque no hay conducta. Para saber si hay tipicidad hay que comparar la acción con los tipos penales del código. Entonces la tipicidad es la coincidencia entre lo que hace el autor y lo que dice la ley. Por lo tanto, si alguien mata a otro, se adecúa al artículo 79 que dice se le aplicarán de 8 a 25 años de prisión al que matare a otro. Los tipos son descripciones de las conductas prohibidas, por ejemplo, el que matare a otro, o de omisiones prohibidas, por ejemplo, el que no ayude a socorrer a otro, que son deberes. Es decir, en algunos casos se prohíbe realizar movimientos y otros se prohíbe no realizarlos. La norma no está expresada en el tipo, sino que se infiere de él, porque no dice lo que está prohibido, sino que describe las consecuencias de actuar de determinada manera. En el tipo no aparece el bien jurídico, que es lo que exige el principio de lesividad. Teoría de la adecuación social dice que las acciones usuales aprobadas por la comunidad no pueden ser típicas o antijurídicas. Su contracara es la inadecuación social, que sería ya el delito. Las conductas socialmente adecuadas se pueden dividir en dos tipos. Primero, riesgo jurídicamente irrelevante o permitido. Son las lesiones que se pueden producir en el tráfico aéreo, ferroviario o viario, o en plantas industriales o competencias deportivas, siempre y cuando se observen las reglas correspondientes. Segundo, acciones insignificantes o socialmente toleradas. Acá entran los juegos de azar con apuestas muy pequeñas, como así tampoco son injurias las expresiones denigrantes en el círculo familiar íntimo. Esto es así porque se considera que no es lesionado el bien jurídico protegido. No entran en estos ejemplos los hurtos de bagatela, porque aunque sea mínimo, se ven vulneradas la propiedad y la posesión. Los tipos pueden ser abiertos. No se describe exhaustivamente y en todos sus aspectos el objeto de la prohibición. O pueden ser tipos cerrados, son los que describen los elementos fundamentadores del injusto, por lo tanto solo dejan margen para examinar si hay causa de exclusión del injusto. Pueden ser tipos activos, que describen acciones, el que matare a otro, u omisivos, que describen omisiones, el que no ayude a socorrer a otro. Tipicidad objetiva. Fuera del ámbito volitivo y el cognitivo del sujeto, hay tipos penales que aluden a circunstancias y otros que no. Por ejemplo, el que matare a otro no alude a ninguna circunstancia en especial. Hay tipos penales que aluden uso de medios como armas. Hay tipos penales que aluden al tiempo, como por ejemplo el que habla de matar a un recién nacido. Los tipos penales aluden a resultados, por ejemplo que la cosa haya sido destruida o desaparecida o un daño al cuerpo. En los delitos de resultados siempre se alude a un objeto. Contenido del tipo objetivo. Primero, sujeto. Todos los tipos penales la mayoría de los tipos penales aluden al sujeto activo usando pronombres, al que matare a otro. Entonces los sujetos son activos, por ejemplo, el que mata, y los sujetos pasivos, por ejemplo, al que matan. Segundo, objeto. Es sobre el cual debe verificar el resultado y la acción, por ejemplo, el cuerpo de la víctima o un niño en la corrupción de menores. No hay que confundirlo con el bien jurídico. Por ejemplo, en el hurto la tenencia es el bien jurídico y la cosa el objeto. En el homicidio la vida es el bien jurídico y el objeto es el cuerpo de la víctima. Tercero, delitos de mera actividad. Es cuando falta el resultado, como en el allanamiento de morada o en el falso testimonio. La realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por lo tanto no hay resultado. O sea que el hecho se consuma solo con la acción del autor, es decir, que el resultado es la acción del autor. Por lo tanto acá no interesa establecer la relación causal. Cuarto, delitos de resultado. Son por ejemplo el homicidio. Acá hay una distancia temporal y espacial entre la acción, disparar un revólver, y el resultado, muerte de la víctima.
También son delitos de resultado la estafa. Por eso es muy importante la teoría de la imputación objetiva en los delitos de resultado para establecer si hay relación entre la acción del sujeto y el resultado. Los delitos de resultado se dividen en delitos de lesión, son la mayor parte de los tipos. El objeto de la acción debe ser realmente dañado, como pasa en el homicidio, las lesiones o los daños. Delito de puesta en peligro no requiere la lesión del objeto, se divide en el peligro concreto. El objeto de la acción tiene que haber estado realmente en peligro y el resultado no se tiene que haber producido solo por casualidad. Por ejemplo, cuando se maneja imprudentemente y se pone en peligro la vida de otras personas. Peligro abstracto. Por ejemplo, ejercer ilegalmente la medicina aunque no haya un daño. Hay un peligro abstracto, puesto que este está tipificado. Otro ejemplo de peligro abstracto es la posesión de armas sin autorización. El nexo de causalidad. El nexo de causalidad es la relación entre resultado y conducta. Todo lo que ocurre es el resultado de infinitas causas, es decir, que si no hubiera tales causas, no habría tales resultados. Pero lo que hay que probar es que tal acción fue la causa de tal resultado. Para esto hay distintas teorías. Tenemos la teoría de la equivalencia o de la condición. Dice que si se puede suprimir mentalmente cierta acción y con eso no habría resultado, entonces no hay causalidad. Sin embargo, acá ya se supone que dicha acción o causa provocó tal resultado, por lo tanto no sirve, o sea que debe considerarse causa toda condición sin la cual no se habría producido resultado. Segunda teoría, teoría de la adecuación y de la relevancia. Dice que solo es causal una conducta que posee una tendencia general a provocar el resultado típico, mientras que las condiciones que solo por casualidad han desencadenado el resultado son jurídicamente irrelevantes. Entonces, la teoría de la adecuación parte de que una condición es adecuada, se aumentó la posibilidad de resultado. Por ejemplo, si A convence a B para que tome un vuelo y B muere por un atentado en el avión, A no habrá puesto una condición adecuada para la muerte de B, pero si A supiera del atentado de antemano, sí podría ser castigado por homicidio doloso. Para analizar los casos hay que usar la teoría objetiva, que es la realización del peligro. Para que haya imputación objetiva, se tiene que dar la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido. Entonces, si bien se requiere que el autor haya causado el resultado, con eso solo no basta para que se realice el tipo. Así, por ejemplo, si A convence a B para que viaje a Mallorca y B muere en un accidente al estrellarse el avión, A causó la muerte de B por convencerlo, pero no lo mató porque el accidente era incalculable y por eso no se le puede imputar a sujeto A. Por lo tanto, para la imputación objetiva hay dos requisitos: que el agente que causó un resultado haya creado un peligro para el bien jurídico y que ese peligro no esté cubierto por un riesgo permitido y que además ese peligro se haya realizado en el resultado concreto. Por ejemplo, si A dispara a B y B muere, no por el disparo, sino por un incendio en el hospital, el disparo de A creó un riesgo no permitido de matar a la víctima, pero en el incendio del hospital no se realiza el peligro que A creó, entonces no es imputable por el homicidio de B. Entonces, si no hay creación de peligro, no hay imputación, pero si hay creación del peligro, pero no hay realización del mismo, solo se puede imponer la pena de tentativa. Si el resultado se da por la realización del peligro creado por el autor, en general hay imputación porque se cumple el tipo objetivo. Pero si la realización del peligro se da por un
Riesgo permitido, no hay imputación. Tipicidad subjetiva. Hay conocimiento y voluntad de provocar el resultado, es decir, dolo. Una vez que constate la conducta relevante y la tipicidad objetiva, hay que ver si se cumple con la tipicidad subjetiva, es decir, si hay dolo. La mayoría de los delitos del Código exige la concurrencia del dolo, salvo en los delitos culposos. Si la ley no dice de qué tipo de delito se trata, se presume que es doloso. Para saber si hay culpa, en el texto del artículo debe mencionar la palabra negligencia, impericia o imprudencia. En el artículo 79 está el homicidio doloso y en el artículo 84 el homicidio culposo. Entonces, para saber si hay dolo, habrá que ver si hubo conocimiento y voluntad de producir el resultado.